Bueno, ahora sí, Arthur, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Vamos a dedicar esta sesión al tema de la tradición primordial. Y bueno, he de decir que es un concepto que yo como tal no conocía y se lo oigo mucho decir a ti, a Arthur, y pues tengo mucho interés en conocer cuál es tu enfoque o sea, ¿qué quieres decir con tradición primordial? Porque, como te decía, off the record, viniendo de un científico, me ha dado mucho la atención que hables de esto. Es muy raro oír a un científico hablar de tradición primordial. La tradición se asocia a algo religioso y arcaico, conservador, y la ciencia se asocia a una persona moderna del mundo actual que cree en la materia y que lo que le interesa es pues, cuestiones de tecnociencia, etcétera. Entonces parece como dos mundos opuestos que tú articulas y como te decía, sé que lo mencionas al final de Magna Ciencia uno, que es el único libro que he podido consultar tuyo, y lo cual me sorprendió mucho, después de un libro de ciencia, dedicarle un capítulo a esto. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué entiendes por tradición primordial? Pues gracias, Alejandro. Pues es una muy buena pregunta. Y efectivamente, el capítulo 7 de mi libro no tiene absolutamente nada que ver con ciencia, tiene que ver con la transición de la ciencia antigua o del conocimiento antiguo a la ciencia moderna, que digamos se iniciaría con la revolución copernicana, pero sobre todo se cataliza después de la Revolución Francesa con el darwinismo y demás, ¿no? Eso constituiría las bases de las cuatro ciencias modernas: física, química, biología y geología, con las diferentes revoluciones científicas que constituirían lo que se explica hoy en día. Podríamos llamar esta ciencia reduccionista, positivista, la podríamos llamar de muchas maneras, pero en definitiva sería nuestro punto de vista ante algo, ¿no? Que es la ciencia moderna. En todo caso, sí que con este capítulo 7 lo que quería es diferenciar claramente la ciencia o el acceso al conocimiento de la antigüedad de la ciencia moderna positivista. Principalmente por el hecho de que yo en el año 2018 estaba ya empezando a tomar ciertas conclusiones importantes de una buena década de investigación de temas que empezaban a sugerirme la idea de que realmente donde estaba el oro y el verdadero conocimiento era en el pasado. Y te puedo poner un ejemplo, es el ejemplo de Graham Hancock y Robert Bauval, que fueron dos egiptólogos aficionados, entre comillas, porque no eran profesionales, que en el año 93 publicaron un libro donde tenían la idea o sugerían la idea de que la Esfinge hubiera podido ser realizada hace 12.000 años. Ese libro, que se llama El Enigma de Orión, era un libro basado en cálculos, en mediciones de la posición de la Esfinge con respecto a la constelación de Leo y toda una serie de cosas relacionadas con, digamos, la parte horizontal de la ciencia, que es tratar de encontrar evidencias empíricas medibles de un hecho. Pero en los últimos años, tanto Graham Hancock como Robert Bauval se habían dedicado, sobre todo en mucha profundidad, a estudiar la metafísica profunda de Egipto, en particular siguiendo a John Anthony West, que había sido un egiptólogo que se había formado por René Alphonse Schwaller de Lubitsch, que había sido un grandiosísimo esoterista, egiptólogo, que había vivido 17 años frente al templo de, de Luxor y había decodificado toda la sabiduría metafísica de Egipto, en particular la tradición de la migración de almas del Kaalba y toda una serie de aspectos que forman parte de la cosmogonía del antiguo egipcio, publicando un libro que se titulaba La ciencia sagrada, ¿vale? Publicando un libro que se titulaba Ciencia Sagrada para dar a entender que la metafísica del antiguo Egipto era una metafísica muy avanzada en cuanto a la cosificación o la constitución del ser, en lo que se ha venido a llamar la gran tríada, que es espíritu, alma y cuerpo, ¿vale? Que a partir de Descartes
y del cartesianismo empezó a confundirse mente, alma y espíritu en una misma sustancia que Descartes fusiona en lo que él llama la res cognitas, ¿no? Diferenciando de la res extensa, que es todo aquello que simplemente funciona por sí solo por reacciones químicas, ¿no? Entonces, toda esta deriva del materialismo, que primero se inicia con Descartes, Kant y Hume, bajo mi punto de vista, y después ya en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, ya llega al cumum del cumum, que es simplemente pensar que la mente es el resultado de reacciones químicas en el cerebro, nos Positivismo. llevarían a un camino que yo estaba viendo de que realmente era el camino de cualquier investigador de la verdad, que es entrar en el conocimiento del pasado. Y cuando nosotros entramos en el conocimiento del pasado y aquello que se aprendía bajo iniciación, que yo entiendo que en los templos egipcios la casta sacerdotal lo que hacía era iniciar, y para hablando de iniciación hablamos de niveles de iniciación, no es lo mismo la iniciación de Aton Ra que la iniciación pues de Isis, que es una iniciación digamos en un nivel más dual o más relativo. No, no, estamos hablando de escuelas iniciáticas, estamos hablando de transmisión de un conocimiento, porque tradición viene de transmitir, de tradere, tradición viene de tradere, y nos sugería la idea de que este conocimiento del pasado en nuestra sociedad occidental había un momento en el cual se había perdido y retirado. Es decir, que aquello que nosotros podemos ver en el Ayurveda, la medicina tradicional china, o podíamos ver hace 150 años aproximadamente, donde cuando tú ibas a estas sociedades, te encontrabas que los médicos recibían iniciación en tradiciones que se perdían en el origen de los tiempos. Todo eso se había visto soslayado en el siglo XX, pero ya en particular en el siglo XIX, hasta tal punto de que había emergido a principios del siglo XX, del siglo pasado, una corriente del cual René Guénon quizá fue el más importante de todos, de una escuela que se llamaba escuela tradicionalista, donde en líneas generales ahí procedían personas de diferentes campos. Ahí teníamos, por ejemplo, a Aranda Coomaraswamy, que era un experto en arte tradicional y que hizo gran parte de su vida en Estados Unidos. Teníamos a René Guénon, que era un hombre que salió escindido de la masonería para entrar primero dentro del Vedanta y después en el sufismo, todo para tratar de encontrar una tradición primordial que uniera o que no respondiera a esta pregunta de que o a esta afirmación de que la verdadera sabiduría estaba en el pasado y que conforme habían pasado los tiempos y habíamos entrado en la modernidad, la sabiduría y el conocimiento se había convertido en una caricatura del conocimiento del pasado, es decir, en una continua vulgarización del pasado, ¿no? Hasta el punto de que Guénon pues, escribe unas críticas tremendas a la sociedad teosófica de Blavatsky, que la consideraría como el inicio de lo que ahora hoy en día se llama la New Age o la nueva era o toda esta pseudo espiritualidad, ¿no? Yo no quiero entrar en valorar si Guénon tenía más o menos razón, pero sí en informar de que ese un poco era su punto de vista y hay algunos aspectos en los cuales sugiero, coincido con él, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el estudio de lo que Guénon vio en el sufismo, en la cábala, en el Vedanta, a través de los tatuas y bueno, y cosas que él había ido aprendido también en la masonería, en los ritos iniciáticos en los cuales él estaba. Creo recordar que estaba en un rito rectificado de Memphis Nisraim, pero de ahí se fue. Si no es así, pido disculpas. Pero bueno, de lo que él fue aprendiendo de las diferentes escuelas esotéricas, intuyó que en el análisis comparado de todo eso, debía de todas esas tradiciones partir de una, a la que Guénon vino a llamar tradición primordial, ¿vale? Una tradición primordial que debía de tener una serie determinada de características, algunas de las cuales son verdaderamente fascinantes. La primera de ellas es que Guénon, y después a posteriori todavía más, en el caso de Minas Chandra y otros autores, se fijaron en varios aspectos que llaman particularmente la atención de las enseñanzas de la antigüedad. Y una de ellas es que los idiomas más antiguos eran curiosamente más perfectos, ¿no? Cuando nosotros vamos al hebreo, al sánscrito o estos idiomas, nos encontramos con una perfección que no cuadra con un pueblo que salía de la ignorancia, ¿no? Y tanto es así que hay un efecto que se llama el efecto Pandit, que consiste en comparar
los patrones cerebrales que se forman cuando tú recitas en sánscrito, recitas en hindi o recitas en inglés un mismo Upanishad. Y te encuentras que cuando tú recitas en sánscrito, esto se llama el efecto Pandit, se forman patrones armónicos más formados en el cerebro, lo cual sugería la idea de que esos idiomas de la antigüedad eran muy perfectos, eran muy bellos, eran perfectos en su constitución, en el sentido de que se declinaba todo, en el sentido de que, bueno, había por ejemplo, en el caso del sánscrito, hay unos verbos que se utilizan para la trascendencia y unos verbos que se utilizan para la inmanencia. No es lo mismo decir yo soy la suprema conciencia que decir yo soy interesado en una cosa, ¿no? Si hago una frase prosaica, el ser se utiliza de una manera, pero el ser, cuando hablo de referencia a la conciencia, a la totalidad en un contexto iniciático, pues se utiliza otra forma del verbo ser, ¿no? Entonces, este tipo de diferencias sutiles sugerían la idea de que estos idiomas habían sido revelados, ¿no? Por una conciencia superior, ¿no? En algunas tradiciones semíticas, por ejemplo, esto había derivado hacia la parte más numerológica, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Cábala, ¿no? Ah, Que vale. tenemos toda esa diferenciación del tetragramatón, que está constituido de una serie de tres letras que suman 26 y 26 es por algo. Es decir, todo ese esfuerzo, o sea, por un lado tendríamos que los idiomas serían idiomas muy complejos, pero al mismo tiempo la tradición primordial vendría a ser una tradición para la cual el acceso al conocimiento debía de pasar primero, o te digo, por una iniciación que debería de estar en una sociedad tradicional, pero segundo, por inevitablemente comprender la filosofía de la naturaleza de la manifestación final. Y a continuación me explico. Por ejemplo, en el caso de la Ayurveda, sabemos que lo primero que hacemos en Ayurveda es diagnosticar a partir de una cosa que llamamos el tridosha, o los doshas o constituyentes, que son Kapha, Vita y Vata. Es decir, si yo quiero saber cómo estás tú, Alejandro, tengo que mirar tu nivel de Kapha, tu nivel de Vita y tu nivel de Vata. Mm. Entonces, esos tres doshas están relacionados con las tres impurezas que los Upanishads se hacen referencia, que son Satya, Rajas y finalmente Tamas, ¿vale? Tamas es el más denso, Tamas es el menos denso y finalmente Satya es el más, digamos, el más, aspecto Más más sutil. importante. Mm. Esto lo que nos demostraría es que es imprescindible para un médico que se quiera formar en Ayurveda, que significa la ciencia de la salud o el conocimiento de la salud, antes haber adquirido el conocimiento filosófico de los Vedas, porque de lo contrario no tiene absolutamente ningún sentido estudiar o aprender iniciáticamente esa medicina ayurvédica donde vemos que hay médicos que han recibido iniciación y provienen de una línea iniciática que se remonta en el origen de los tiempos y descontextualizarlo de la filosofía, pero al mismo tiempo tampoco tenía sentido desvincularlo de la matemática, de la proporción, de la astrología, porque para cualquier diagnóstico médico tenía que estar acompañado por una carta astral, que en una cosmología que aquí podíamos entrar, que en el caso de la Ayurveda pues sería más, digamos, más lunar y menos sideral, menos solar como el caso nuestro, pero en definitiva lo que nos viene a decir es que esta tradición primordial era una tradición primero filosófica que debía entenderse esa filosofía de la naturaleza básica, esa constitución básica del ser en la gran tríada, alma, cuerpo, espíritu, rajas, tamas, satya, en el caso de la Ayurveda, pero si nos fuéramos en el caso del tantrismo sería Ichashnana y Kriya, que sería un poco lo mismo. Es decir, que tú empiezas a encontrar que primero en la raíz filosófica de la cual vendrá después la astrología, la espagiria, la alquimia, la teurgia, la magia, el ayurveda en el caso de la India, la medicina tradicional china, el confucianismo y el taoísmo, por ejemplo, cada una de estas capas tienen niveles de iniciación. En el caso del taoísmo, pues el Tao tú sabes perfectamente que es un libro que te lo lees en una tarde, pero Sí. no es lo mismo el nivel de profundidad que vas a conseguir en el Tao que el que vas a conseguir con el confucianismo, que ya es mucho más profundo, mucho más complejo, ¿no? Entonces, todo este tipo toda esta tradición primordial lo que tendría primero, una base filosófica concreta, Mm. que es lo primero que hay que aprender, a partir de la cual después uno ya puede, digamos, aprender o formarse en otras partes, ¿no? Pero es imprescindible para un buen médico conocer algo de astrología, conocer algo
bueno, de dialéctica, conocer algo evidentemente, de elaboración de plantas, de vademecum. O sea, el médico no terminaba siendo un prescriptor de medicamentos, sino que tenía que saber cómo hacerlos y realizarlos desde cero a partir de las plantas y extrayendo su sal, su azufre y su mercurio. mm, Entonces, todo este contexto bellísimo y súper sabio, en definitiva, es lo que creo que en el fondo los buscadores de la verdad, como Hancock, Boval, y yo me considero un buscador de la verdad, al final, cuando trasciendes la parte más positivista y la parte más numérica y fenomenológica que tanto caracteriza a la ciencia moderna, ¿no? Y intentas ir un poco más allá, al final todos lo que buscamos es esa iniciación que provenía de esa tradición primordial del pasado. Y entonces ya es cuando te das cuenta de que no es tan importante si la pirámide estaba enfocada en la constelación de Leo y esa supuesta civilización tenía 12.000 años y movía piedras de 100 toneladas, sino que era mucho más importante la sabiduría que tenían, el conocimiento que tenían, que era un conocimiento integrado, que era algo eh, que era un corpus de conocimiento plenamente integrado donde estaba la verdadera sabiduría, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando inconscientemente. Entonces, cuando esa es una conclusión que yo empecé a sacar en el año 2016 y sobre todo el 2018, y estos últimos años he ido viendo que ese fenómeno se sigue produciendo, ¿no? Que ves compañeros, personas que son buscadores de la verdad, personas que tienen mensaje interesante para la humanidad en estos tiempos convulsos, que realmente están llegando también a estas mismas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ahora me estoy interesando por el trivium y el quadrivium, ¿no? Y en Chile hay una persona, que es Ramón Freire, ¿no? Que está hablando mucho de este tema, ¿no? Entonces, mm. Ramón, que para mí es una persona con que le tengo mucho respeto, es un buscador de la verdad, pues resulta que se está interesando también por la misma temática iniciática sobre la constitución de los templos de la antigua Roma, que me estoy interesando yo, porque en definitiva todo esto, al final, tirando del hilo de la diana, tiene que venir de esta tradición primordial, de este conocimiento primordial, a partir del cual después aparecieron la cábala, el tantrismo, el Vedanta y todas las tradiciones del mundo. Bueno, entonces esto remite a Egipto, ¿no? La cuna de este tipo de conocimiento está en Egipto, ¿no? De hecho, se entiende que la astrología viene de ahí, pues también la alquimia viene de ahí. Y bueno, en parte también nuestra cultura occidental bebe de ahí, ¿no? Uy, perdón, que me llaman. Los griegos, por ejemplo, viajan mucho a Egipto. Yo me estaba viniendo la figura de Pitágoras, sería un ejemplo de esa tradición primordial en nuestra cultura. La idea de una especie de santo que a la vez sabe de astrología, que sabe de matemática, que sabe de oratoria, que digamos que tiene una visión integradora del conocimiento y que nos ha llegado de alguna manera muy secada, ¿no? Esa figura hoy en día, pues en el sistema educativo se nos enseña como un matemático y poco más. Y Pero poco más, claro. yo, que he estudiado filosofía, años después de haber estudiado la carrera, el doctorado y todo, doy con su figura, con su biografía, y digo, ostras, pero ¿quién es este personaje? Nadie me había explicado Pitágoras en la carrera porque yo lo asociaba a matemático. Y cuando uno va a su biografía, lo que ve es, bueno, es el que crea la palabra filosofía y quien trae a Occidente, pues, digamos, también esta tradición primordial, crea una escuela, ¿no? La escuela pitagórica, y tiene esta visión integral que, bueno, a una medicina, música, ¿no? Religión, y que de alguna manera, pues, se ha ocultado, ¿no? Esta figura hoy prácticamente nadie comprende lo que representa y entiendo que bebe, ¿no? Bebe de esta tradición primordial. Sí, y creo que has citado el mejor ejemplo que podías citar, te lo digo de verdad, Alejandro, esto no estaba preparado, porque se cree que en el antiguo Egipto, perdón, en la antigua Grecia, quien llegó más arriba es Pitágoras, precisamente porque Pitágoras tocó todos los temas. Yo recomiendo mucho que veáis todos, si en este momento estáis interesados, la conferencia de Jaime Buigas que dio en el espacio Ronda, que es donde hace 3 años sabes que realizamos las primeras Sí. jornadas participativas de CAUAC, una conferencia titulada Pitágoras y la música de las esferas.
Ahí entenderéis esto que está haciendo referencia Alejandro, porque además Jaime Buigas es un hombre con una capacidad pedagógica impresionante y lo explica muy, muy bien de integrar todo, porque, claro, el teorema de Pitágoras es la cosa más prosaica y la vulgarización más grande de un conocimiento que partiría de un problema fundamental, que es la relación de los números. Y la relación de los números nos llevaría a una idea, que es que en la antigua tradición sagrada los números per se no solamente tenían una capacidad computacional o aditiva, es decir, que uno más dos hacían tres, sí, cosas de estas que lo sabemos todos, sino que el uno, el 2 y el 3 per se tenían propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el universo se estructura en estructuras trinas, cuerpo, alma, espíritu, porque el ratio 2-3 y el ratio 3-4 crea los patrones de la música mayor y la música menor dentro de la escala. Entonces, de eso se dio cuenta Pitágoras, y también se dio cuenta Schwaller de Lubitsch, este gran hombre al cual hacía referencia antes, en un libro que es muy breve, se llama Una teoría de los números, que también se lee en una tarde, donde podemos ver en la portada la tetraquis pitagórica. La tetraquis pitagórica es: del uno viene el 2, del 2 viene el 3, del 3 viene el 4. Por lo tanto, tienes una pirámide donde se dibujan 10 elementos, que es nuestra escala, y vendría a representar la configuración básica del arquetipo de la manifestación. Es desde una manifestación aparecen dos principios: sol, luna, masculino, femenino, los cuales al copular dan lugar a un cuerpo, que es la sal, pero al mismo tiempo tendríamos un espíritu, que es el azufre, y el mercurio, que es aquello que tiende a elevarse y buscar la unidad, y el mercurio, que es aquello que tiende a reencarnar y a seguir en este ciclo. Y finalmente esto se desglosaría a los elementos fuego, tierra, agua y aire. La tetraquis pitagórica es digamos, la base de la matemática, de la matema, porque no quiero decir matemática, sino matema, que era la verdadera ciencia de la antigüedad, que no estudiaba, es lo que nos fascina tanto del poder computacional y el poder de calcular rápido que tiene el cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial e integral se conocía desde la antigüedad y se consideraba completamente prosaico y absurdo. De hecho, banal se consideraba, porque el hecho de que tú a través de un cálculo puedas saber el volumen de una esfera o de una superficie, no era algo que les interesara para nada a los antiguos. Lo que les interesaba eran las proporciones y las relaciones geométricas y las funciones que se derivan de los números. Y por funciones entiendo esas propiedades intrínsecas que tienen los números. Es decir, el 2 viene a representar el principio de la dualidad, viene a representar la física Piscis, pero el 2 en relación al 3 viene a representar la tonalidad mayor, porque viene a significar la transición entre la potencialidad de la manifestación y la manifestación en sí. No tiene absolutamente nada que ver con las matemáticas que se enseñan en la escuela, absolutamente nada que ver lo que estoy hablando. Estoy hablando de las propiedades que los números tienen per se. Estoy hablando del aspecto cualitativo del número. Esto un matemático hará toda su carrera y jamás, jamás le dirán que el 1, el 2, el 3, el 4 tiene las propiedades que tiene, ¿no? Por eso el 5 aparece en el número phi, porque está relacionado con la interiorización, está relacionado con... Porque luego vendría la segunda parte de la escuela de Pitágoras, en las cuales te enseñaban primero, como explica muy bien Buigas, el tetragramatón, que es del 1 al 4, esta representación básica y fundamental de la música de las esferas, y de ahí transicionaríamos a los tres números, que son el número phi, el número pi y el número e, que ya se reservaba para la gran iniciación, ¿no? Para lo que Guénon vino a llamar el misterio mayor, ¿no? Pero siempre hay dos niveles: el misterio menor y el misterio mayor. Siempre primero tienes que hacer el trabajo de, digamos, el recorrido de alma, para después buscar la elevación del espíritu. Y entonces siempre hay dos trabajos, dos niveles, el menor y el mayor. No todo el mundo está preparado para la iniciación mayor, que es la iniciación que precisamente nos proponía Pitágoras y donde no llegó Platón. La escuela platónica, en el mito de la caverna, se quedan bueno, con la representación de que la realidad es una proyección de algo que está en una esfera superior, pero con la imposibilidad de reconectar alma con espíritu. Dice que eso es algo que se dará en otra esfera de influencia, ¿no? Fuera de la esfera de influencia
de nuestra existencia, ¿no? En otro espacio, o en la muerte, o en la reencarnación, o lo que sea. Mientras que el misterio mayor, ¿no? El misterio mayor te decía que no, que puedes hacerlo aquí en vida, ¿no? Entonces, bueno, Pitágoras es para mí el representante de la escuela mayor dentro de la tradición primordial de Grecia, el iniciado que llegó más lejos de todos. Bueno, esa búsqueda espiritual, me pregunto cómo has llegado ahí, ¿no? Tú fuiste profesor de física, ¿no? En el instituto. Sí, Y sí, bueno, sí. es una física totalmente moderna, puramente materialista. ¿Cómo llega un físico, un poco el arquetipo del físico actual, ¿no? ¿Cómo llega a interesarse no solo por la tradición primordial? Entiendo que también hay algo personal de búsqueda espiritual o de experiencias subjetivas que te van llevando a indagar en esos rumbos, ¿no? Te van sacando de esa carretera convencional y vas saltando una senda, ¿no? Bueno, como ese lado más alternativo en el que Mm, pues uno tiene que verse también afectado a sí mismo, ¿no? Para poder sí. interesarse por ese tipo de conocimientos. ¿Cómo es tu caso? A ver, para empezar, yo tengo que decir que no sé lo que es una búsqueda espiritual o la espiritualidad, porque cada uno de esos se puede hacer su propia definición de lo que es. Y yo aquí no estoy entrando en definiciones o en impresiones personales. Yo lo que estaba buscando en todo momento no era una realización espiritual, que también, tampoco quiero buscarle tres pies al gato, pero por encima de todo lo que estaba buscando es una iniciación. O sea, Mm, lo que quería era, bueno, pues si esto es verdad, yo quiero ser iniciado. Claro, esa tradición primordial se ha perdido porque estamos en la edad más oscura y por lo tanto todo ligadura con eso se perdió. Yo decidí, por ejemplo, ir a la India simplemente para comprobar que efectivamente estas líneas iniciáticas existen mm, y que efectivamente hay tradiciones que se llevan transmitiendo por siglos y casi me atrevería a decir que por milenios de este conocimiento. Y esto existe. mm, Y eso Occidente trató de hacer todo lo posible para destruirlo. Eso Guénon lo denunció, y en el caso particular de China, a través de la sociedad de los servicios secretos británicos, del MI5, a través del tráfico de la guerra del opio, se trató de destruir estas sociedades iniciáticas y al final se dieron cuenta que no podían y lo que hicieron fue inmiscuirse dentro y tratar de degradarlas y caricaturizarlas. Y hoy en día la mayoría de lo que nos ha llegado tanto de Oriente como Occidente, en el caso de la medicina tradicional china, es medicina tradicional maoísta, es decir, filtrar todo ese conocimiento. Ahí quiero hacer referencia al hecho de que lo más elevado que nosotros podemos buscar en esta vida, para mi punto de vista, es esa tradición primordial. Y yo traté de buscar ese aspecto más elevado, pero no desde una perspectiva espiritual vagua o como una interpretación personal mía, sino como un camino de iniciado, como un camino de persona que decide unirse a una tradición primordial de la cual partimos. Y mm, por otra parte, porque la ciencia moderna, tengo que decir, que es la mayor definición de la superchería y la superstición. Es decir, en manos de los científicos modernos hemos podido pronunciar o oír las mayores estupideces que han salido de la boca de un ser humano. Y lo digo sin acritud porque ya es un sinsentido todo lo que nos decía Descartes en su momento, cuando nos confundió mente, alma y espíritu, nos metió de todo en un mismo saco, por cuestiones que podríamos entrar si un día quisiéramos, pero básicamente tienen que ver con su fracaso como persona, que es en gran parte lo que también le pasó a Hume y a Locke y a otros empiristas, ¿no? Que llegaron al empirismo simplemente porque fueron rechazados por sociedades iniciáticas, simplemente porque no daban la talla como persona para llegar a encubrir estos misterios. Entonces, como fueron tan fracasados, vieron que el positivismo, vieron que el materialismo era el futuro y vieron que realmente el hombre iba hacia un periodo de ignorancia. Para mí el materialismo es un sistema de creencias totalmente destructivo, que no tiene absolutamente ninguna ventaja y que todo lo que tiene son inconvenientes, porque el hecho de que ver que estás aquí por azar, que esto se puede acabar en cualquier momento, que eres una bolita perdida en el espacio, es una estupidez es un disparate, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y aquí nos podríamos poner en la posibilidad
por ejemplo, una cosa que en su momento se estudió y el otro día lo comentaba, de que el flagelo de un espermatozoide, toda la estructura de las proteínas que hay en ese flagelo de ese espermatozoide, se puede haber sugerido por azar, era de uno entre 64, no serían 60 ceros o algo así, ¿no? Pero aún así los biólogos siguen considerando que esa estructura tan compleja se generó por azar. Y como eso todo. Entonces, la gran dictadura del azar, para tener que amoldarnos a la pobredumbre mental de esta gente que dirige el mundo, y su absoluto desalmamiento, que es el materialismo. El materialismo es una ciencia completamente desalmada, ¿no? Y para tratar de imponer su credo, en el cual ha caído la religión, por supuesto, la religión católica ha aceptado todas estas barbaridades que la biología materialista ha propuesto a través de sus campañas, de todas estas cosas que no vamos a decir aquí, pero que todos sabemos. Entonces, simplemente te vas porque consideras que la ciencia moderna positivista es la cosa más absurda que ha existido y sientes profundo rechazo y además incluso un profundo desprecio por haber sido o tratado de ser adoctrinado con mentiras tan vulgares y burdas, ¿no? Entonces, es una cuestión de dignidad personal, es una cuestión de honestidad, de buscar la verdad, es una cuestión de buscar, evidentemente, la belleza, pero también es un camino de doble sentido, es decir, ir a buscar la belleza y huir al mismo tiempo de la pobredumbre mental de la ciencia positivista, ¿no? A ver Y si eso has es una cosa visto. que vas llegando con los años, es decir, al principio yo trataba de ser un poco más condescendente, pero los hechos que ocurrieron después del año 2020 no me permiten ser condescendiente con un conjunto de creencias que son autodestructivas y que son para mí la representación más perfecta del mal, más absoluto. Entonces no puedo ser relativo con algo que en su constitución tiene como objetivo final destruir el ser humano. Porque esa es la conclusión a la que he llegado y me gustaría estar equivocado, pero esa es la conclusión a la que he llegado. Entonces es un doble viaje, es el viaje de buscar la sabiduría y es y el viaje de huir de la pobredumbre intelectual y epistemológica que hay detrás del conocimiento que se da en religión, en física, en biología, en las escuelas y en las que yo he participado. Yo he Mm. tenido que explicar cosas que son, bajo mi punto de vista, solemnes mentiras y disparates para defender un credo. Y me estoy refiriendo pues a la teoría sintética de la evolución, a toda una serie de cosas que no tienen absolutamente ningún lugar donde cogerse y que son mentiras que han hecho un daño tremendo al ser humano, pero tremendo. Te voy a decir Entonces hace no poco. puedo comulgar con eso, pero es que no puedo comulgar con eso y tengo que ir claramente a un lugar para huir de esto. O sea, por eso son dos viajes, es desprogramarte de las creencias materialistas y al mismo tiempo abrazar lo que para mí es la sabiduría. Te voy a decir hace poco en este último podcast que nos da miedo la verdad, que huimos de la verdad. Y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? De Sí. lo que nos pasa actualmente, que es que no queremos ver la verdad. Y te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos da miedo la verdad? A ver, el contexto de lo que yo dije en ese podcast de eclécticos creo que se confundió. Me gustaría hacer solamente antes una pequeña matización, porque yo lo que hacía referencia era por qué los científicos huyen de la verdad o los científicos materialistas. Porque en el transcurso de mi investigación sobre ciencia alternativa, como yo decía en el podcast, yo puedo entender que un médico hoy en día no confíe o no quiera creer en la homeopatía, pero no puedo entender que un químico no quiera aceptar la idea de que el petróleo no puede ser de origen mineral, perdón, de origen animal, sino que es una cosa claramente de origen mineral, porque si no, no se pueden explicar muchísimas cosas, entre ellas la presencia del helio. Entonces yo siempre me formulé esta pregunta a partir del año 2012, una vez empiezas a acumular información, de decir, ¿cómo puede ser que cosas tan básicas, tan elementales, el científico huya de querer entrar en esos debates? Porque de estúpidos tampoco son, es decir, nosotros hemos hecho aviones que vuelan a velocidades increíbles, es decir, no se puede decir que el hombre sea estúpido, pero sí se puede decir que el hombre ante cierto conocimiento huye. Eso sí lo puedo decir. Entonces yo me tenía que preguntar por qué. Porque yo me encontraba continuamente con esto. Es decir, yo nunca voy a decir que mis profesores en la universidad, al menos con los que yo tenía buena relación, fueran gente estúpida.
pero sí tengo que decir que huyeron totalmente cuando yo empecé a hacer preguntas incómodas o tratar de entrar en debate en cuestiones como el origen abiótico del petróleo, en cuestiones como, por ejemplo, en qué lugar aparece en la evolución o el origen de las especies en el libro de Darwin, si no es en el desarrollo embrionario. Es decir, toda una serie de preguntas que son claves y fundamentales para desmontar completamente toda la patraña de la ciencia materialista, porque es un edificio que se aguanta por hilos, Mm, completamente por hilos. O sea, no, como se ha apartado completamente de la filosofía, entonces es un edificio que se ha construido por sí solo, con independencia de lo que digan los filósofos, todo el conocimiento a su alrededor, él se ha constituido como la verdad absoluta, prescindiendo de todas. Claro, evidentemente eso hace que el edificio se pueda caer en cualquier momento ante una serie de preguntas. O sea, si yo pudiera por poder hacer estas preguntas, esas preguntas nunca se han querido responder. Yo eso me di cuenta en el año 2011, 2012, 2013 y 2014. Entonces, cuando en el año 2020 te escuchas a un hombre como Fernando López Mirones decirte, no, no, es que no ha habido debate, porque yo no sabía que no había debate. Yo llevaba tratando de debatir sobre estas temáticas, no las del pangolín y estas tonterías, sino cosas más profundas sobre ciencia desde el año 2012, 2013, 2014. Y la respuesta que había sido recibido era ninguna. O sea, nadie había querido. Incluso tenía un amigo que se había ofendido profundamente cuando yo le había puesto estas temáticas encima de la mesa, ¿no? Entonces yo me tenía que preguntar por eso, ¿por qué el científico materialista huye de la verdad? Y ahí ya podíamos entrar, sí, sinceramente, Alejandro, después de varios años pensándolo, yo no tengo una respuesta porque no lo sé. Yo no me puedo meter en la mente de alguien que le preguntas, oye, ¿cómo es que hay helio en el petróleo si proviene de algas? Y rehuye a esa pregunta cuando es un químico que sabe perfectamente que esa pregunta es una pregunta que puede responder perfectamente, ¿no? Como, no sé, es una pregunta que está perfectamente capacitado por responder, pero que no quiere responder, ¿no? Y yo creo que es por esto, porque, bueno, pues da mucho miedo el tirar del hilo de la diana y a darte cuenta de que la sociedad que vivimos es una grandiosísima mentira. sí, yo creo Y que hay que un la punto. ciencia moderna no solamente no es una cosa creada para buscar la verdad, sino que es el principal problema para llegar a la verdad, que Mm, es la conclusión a la que yo he llegado. O sea, la conclusión a la que he llegado es decir, bueno, primero, como persona que te has formado en el mundo académico, tienes claro que la ciencia es lo que busca la verdad, que la alquimia, la astrología y todas esas cosas del pasado eran superchería, que ahora es cuando nos hemos iluminado y conocemos las cosas bien, luego empiezas a dudar y empiezas a ser un poco ambivalente y decir, bueno, en algunas cosas sí, en otras no, hay que mirar el pasado, hay que contemplar el pasado, hasta que después del año 2020 dije, a la mierda. Sinceramente, o sea, yo no puedo casar, o sea, yo no me puedo tomar ni una sola palabra del darwinismo en serio, pero es que ni una, porque es que es una mentira detrás de otra, a la cual después se añadió otra mentira, otra capa, cuando se descubre el ADN, se descubre el genoma y se hace una interpretación del genoma que tiene tanto que ver con lo que verdaderamente es el genoma como un huevo y una herradura. mm, Entonces yo pasé de creer a pie juntillas que la astrología era una superchería del pasado que había que superar y que la química cuando nace con Lavoisier entierra un periodo de superchería basado en la alquimia de tíos que buscaban cosas raras, a dudar de eso, a afirmar con toda rotundidad, de una manera clara, de que el verdadero conocimiento estaba en la alquimia y que la química no es nada más que la versión prosaica de la alquimia antigua. Y mm. en el caso de la química aún le tengo un cierto respeto, pero en el caso de la biología o ciencias de la vida o ciencias naturales, como les quieran llamar, esas ciencias naturales se parecen con las ciencias de la salud de la antigüedad, con lo que nos diría un Paracelso como un huevo y una herradura. Es decir, no hay absolutamente ninguna conexión entre la ciencia médica de la antigüedad y la ciencia médica que tenemos hoy en día. Absolutamente ninguna. No hay relación de continuidad, simplemente hay un antes y un después donde se barrió completamente con el conocimiento del pasado y se instauró un sistema de creencias, porque la medicina moderna actual es un conjunto de un montón de hipótesis que nadie sabe por qué, donde a veces van, a veces no van y se trabaja estadísticamente, porque no se tiene ni puñetera idea de lo que es la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo, la bioenergía, etcétera, que era el pilar fundamental de los conocimientos del pasado. Ya que menciona el espíritu, yo hace 15, 20 años era muy materialista y
claro, cuando me empiezo a confrontar con esa posibilidad de que seamos algo más que materia, yo en mi caso lo encuentro en México, en el chamanismo, eso me da un shock de realidad tan fuerte que tuve que pasar mi duelo. Incluso yo viví unos años, estaba en la universidad todavía, como siendo dos. Por un lado era una persona muy materialista y por otro lado era otra persona que ya era no tan materialista, por decirlo de una manera. Y entiendo que hay como una vergüenza a deshacerse de lo que uno creía que era la verdad. Y tal vez eso pueda explicar en parte esa resistencia tan grande que hay en mucha gente a mirar otra realidad, otras verdades de este tipo, bueno, pues relacionado con la tradición primordial, la espiritualidad, etcétera, porque desprenderse de tu arquitectura de creencias es como una especie de duelo, es una especie de muerte psicológica y yo me doy cuenta que poca gente está dispuesta a atravesar ese, bueno, hacer esa transición, ¿no? Esa transición en la que uno se siente muy vulnerable, duda de lo que antes era seguro, pero todavía no está firme en esa nueva visión. Y esa transición, claro, ¿cómo la haces? ¿En compañía de quién la haces? ¿En quién te apoyas? Y creo que hay mucha soledad en eso. Los que nos hemos dedicado a hacer investigación independiente, pues se vive también una cierta soledad, ¿no? En tratar de comprender realidades superiores que refutan los cimientos de lo que nos han enseñado, ¿no? En las escuelas y en nuestra cultura materialista, por decirlo así. Es bueno que haga referencia a eso porque todos hemos pasado por eso, yo también. Es decir, yo, mira, yo termino la carrera en el año 96, 97, yo tengo 52 años, no es la mitad de mi vida, y en ese contexto, lo primero, o una de las primeras cosas que te preguntas es qué diablos he aprendido aquí. Que eso es una pregunta que a los químicos no se la hacen tanto, porque los químicos quizás bastante aplicada, pero los físicos nos la hacemos todos, todos. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué hemos aprendido en estos 5 años, aparte de hacer un montón de integrales y derivadas, con respecto al mundo? Así que, ¿qué le podemos entregar al mundo más allá de torturar a los adolescentes con rampas, poleas y leyes de Newton? ¿Vale? Más allá de esto, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo más allá? Entonces, claro, cuando tú veías que no había nada más allá, pasas por exactamente lo mismo que tú. Y yo pasé por lo mismo que tú. Yo no llegué a ser ateo, pero sí agnóstico. Es decir, no, no, yo dudo completamente de todo y me da igual, ¿no? Y entonces pasé realmente desde el 96 al año 2009, desde los 24 tal, hasta los 35 pasé por un periodo de nihilismo puro. Bueno, no de nihilismo puro, pero de un fuerte componente nihilista, porque es a lo que te vuelves. Es decir, bueno, pues está todo igual y tal, ¿no? Pero a mí me pasaron personalmente, voy a hablar de aspectos personales, ¿no? Pero pasaron personalmente dos cosas. Dos cosas. Primero, yo de pequeño me interesaba mucho el misterio. Y compraba pues muchas revistas de misterio y lo llevé toda mi vida en secreto, ¿vale? Es decir, yo miraba los programas de Jiménez del Oso y no se lo decía a nadie, porque todos mis amigos me hubieran pensado que estaba zumbado de escuchar ese viejo diciendo esas cosas por la tele. Que yo estoy citando textualmente lo que yo había escuchado esto, ¿no? El viejo ese que cuenta esas burradas por la tele cuando los programas de Del Oso eran una verdadera maravilla. Más allá de que te interesen o no te interesen las temas de las temáticas del misterio, son programas maravillosos. Solamente un estúpido puede decir que esos programas no estaban bien hechos, ¿no? Entonces, yo me quedé personalmente en una época donde el misterio era muy bien tratado. No es el misterio que hay hoy en día. No voy a citar nombres, pero hoy en día cualquier persona, y sobre todo también está bien que este misterio moderno, donde hay canales que tienen tantos millones de seguidores, nos evidencian que el misterio realmente a la gente le interesa. Le interesa, porque si no, no tendrían tantos seguidores estos canales, ¿no? Pero con esto quería decir que yo tuve siempre esa búsqueda de la verdad a través de, no de la ciencia, pero sí del misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo hice muchas tonterías de joven, ¿no? Como tratar de hacer psicofonías y cosas que
que ahora me produce mucha gracia, ¿no? Pero bueno, esto me vino a raíz de escuchar gente que me parecían referentes dentro de este mundo, porque en esos programas no solamente se hablaba de misterio, de quién hizo las pirámides o no, sino también se hablaba de geopolítica y tú ya escuchabas la palabra Bilderberg, Comisión Trilateral, hace 35 40 años, cuando hoy en día pues es un tema totalmente candente y presente, ¿no? Y por otra parte, siempre me postulé una cosa y es, muy bien, si realmente no hay nada más allá y tal, pues oye, yo, ¿qué me libra a mí de hacer una vida completamente nihilista? O sea, yo todo el dinero que tengo en el banco me lo pateo, me lo reviento en fiestas, en juerga o lo que sea. No es no exactamente así, pero me da igual. Me pongo a hacer lo que me dé la gana, viajo y ya está, porque total, no hay nada. Si no hay nada, pues entonces, claro, la pregunta es ¿por qué te conmueves ante una poesía? ¿Por qué te conmueves ante una canción que te gusta? ¿Por qué cuando ves la noche oscura te entra miedo o te puede entrar miedo a lo desconocido? Entonces, claro, todas estas cosas, como yo no tenía ninguna respuesta más allá de que, bueno, debe de haber algo más que lo que veo y lo que siento, pues entonces eso también me modulaba un poco esas ganas de mandarlo todo a hacer puñetas y dedicarme a vivir mi vida, ¿no? Es decir, que siempre fui consciente de que debía de haber algo más, o como mínimo en mi periodo más agnóstico y más nihilista, como mínimo siempre hubo algo que me frenaba, ¿no? Decir, bueno, pues yo paso de todo, ya está, ¿no? Yo abandono a mis padres, me voy a vivir mi vida y el día que no tenga un duro, pues yo qué sé, me tiraré por un puente. Que no sé que hay gente que han vivido así, como ese personaje de Living Las Vegas, ¿no? Que, Sí. bueno, pues total, si no hay nada, pues me autodestruyo, porque total, para lo que me queda en el convento, pues lo disfruto y tal, ¿no? Afortunadamente nunca pensé así y ahora precisamente, pues bueno, que me doy cuenta de que en la vida hay dos grandes momentos, cuando naces y cuando mueres a la vida para la cual has nacido y naces para tu verdadera vocación. Entonces te das cuenta de que tu alma ha venido a experimentar un destino y cuando te das cuenta de esto, pues toda tu vida cambia completamente, Mm. completamente de la noche a la mañana. Y a mí eso me pasó con 35 años y ahora tengo 52 de decir, bueno, no sé si en mi vida he venido a hacer esto, pero si hago esto me siento pleno, me siento convencido de que estoy haciendo lo que toca y que, y que si no nevero ben trovato, ¿no? Mientras que antes pensaba, bueno, es que en el fondo me da igual, me da igual. Lo más cómodo sería lo más interesante. Y para esas personas que están en este momento o están en esa coyuntura, decirles que, siempre, como decía Mario Conde el otro día y también lo decía en el podcast, se van a encontrar en un momento de sus vidas probablemente con una subdivisión entre lo conveniente y lo coherente. Se van a dar cuenta de que lo conveniente es cómodo, es fácil. Para mí hubiera sido muy fácil opositar como profesor de secundaria y olvidarme de todo, porque de hecho es el sueño que tenía, irme a vivir a un pueblo de la montaña, trabajar como profesor de secundaria ahí, con chavales que no me dieran muchos problemas. Ese era un poco el sueño que yo tenía, ¿no? En esa fase tan nihilista, ¿no? Y eso era muy coherente para mí, muy conveniente para mí, ¿no? Pero no era coherente, no era coherente con una voz interior, ¿no? Entonces, la voz interior es la que te dice si eso es coherente o no es coherente contigo. Pero cuidado, esa voz interior te puede y seguramente te va a mover a espacios muy incómodos, tremendamente Totalmente. incómodos. Entonces, claro, cuando venga lo coherente con lo conveniente, que sepas que si vives lo conveniente, pues bueno, pues no vas a tener problemas, vas a vivir una vida estable, pero si vives lo coherente, fíjate bien lo que te digo, lo coherente, tu vida puede ser caótica después, ¿eh? Que te vas a tener que enfrentar con un montón de agentes y de personas que van a tratar, entre otras cosas, de impedir que tú llegues a esto. Porque te vas a encontrar con coherentes que se disfrazan de coherentes, pero son convenientes. Te vas a encontrar con gente que te va a traicionar, con gente que te va a putear, creyendo que estás creyendo que estás en el otro lado. Es decir, que hay de todo. Y hay gente que es muy conveniente
pero en su trabajo han aportado mucha luz y mucha... Yo siempre he pensado que el sistema educativo es un sistema de adoctrinamiento. Sí, en general lo es, pero eso no quiere decir que no hayan profesores que dentro de ese espacio tan reducido en el cual el currículum académico te pone, no estén haciendo un Claro, un buen trabajo trabajo. maravilloso, Mm. maravilloso. Entonces veo que hay gente que dentro de una conveniencia, que es un trabajo digno como es el de ser profesor, tienen una coherencia para saltarse una serie de normas que nadie les va a valorar. En definitiva, el sistema educativo es un sistema de adoctrinamiento, pero donde todavía hay ligeros espacios donde uno puede hacer una labor verdaderamente vocacional. Sí, sí. Entonces, si lo coherente es lo vocacional, eh, se puede dar. No es esta dicotomía, pero esa dicotomía que decía Mario Conde en esa entrevista me pareció genial, porque es la que aparece en todo momento. Bueno, has dicho que si uno renuncia a lo conveniente y busca coherencia, ahí hay un riesgo de caos y yo creo que ese es otro aspecto de por qué nos da miedo la verdad, porque la verdad pone en cuestión nuestro orden y nos abre a una etapa de cierta inestabilidad, caos, incertidumbre. Pero yo diría que uno va encontrando al principio una coherencia interna, un orden emocional interno y luego la coherencia externa llega después, ¿no? Hay que hacer esa transición en la que primero hay caos, pero hay una conexión interna que te da paz y orden y claridad y vocación. Y cuando caminas ese recorrido, poco a poco va viniendo también la coherencia externa que sería el culmen, ¿no? de ese recorrido, pero es verdad que, pues bueno, son tiempos que no son los que uno le gustaría muchas veces, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo entiendo que tu curso, el mío, la luz, hace esa función de dar un sostén, una guía, desde un rigor, desde unas bases metafísicas, científicas sólidas para todos aquellos que están en esa fase, digamos, nihilista, pero que ya están cansados de tanta conveniencia y que quieren plantearse el tema de la coherencia y cómo hacer ese camino, ¿no? Esa transición. Bueno, pues ahí estamos también ofreciendo nuestro apoyo para que se ahorra tiempo. Yo creo que cuando uno tiene un apoyo de Sí, este tipo, se ahorra mucho tiempo que cuando sí, estás solo y bueno, ahí das muchos palos de ciego, pierdes mucho tiempo, lecturas baldías, grupos que no te llevan a ningún lado, vídeos de YouTube que te confunden más que te ahí, aclaran. sí, Todo eso, pues al final te distrae, ¿no? Y se bueno, distrae, correcto. tener una persona de referencia te ayuda a ahorrar tiempo, a enfocarte y bueno, pues digamos que el camino se hace más ligero, ¿no? Eh, Vari- vari- bueno, Varias cosas a todo lo que has dicho. La primera de ellas es que ni siquiera eres tú el que da el curso. Tú simplemente lo que haces es manifestar un consenso. Es decir, en el caso concreto de mi curso, hay un consenso en pensar que Luis Kerbrand, Víctor Schauberger, Fritz Albert Popp y Jos Lakowski, por ejemplo, llegaron muy lejos en la electroterapia, llegaron muy lejos de los biofotones, llegaron muy lejos de las transmutaciones nucleares biológicas y todos esos temas se consideran pilares de un conocimiento que está a años luz de lo que te van a enseñar en la universidad. Esto por un lado, es decir, que ni siquiera eres tú, es el consenso de varios que nos hemos reunido y de alguna manera hemos considerado que las perlas estaban ahí. Otro aspecto importante y es que este vídeo seguramente lo escucharán pues, personas, evidentemente, pues de Iberoamérica, de España, de Portugal. Hay que tener en cuenta de que nuestra cultura primero, no destaca precisamente por haber destacado mucho en esta ciencia que yo explico. Por decirlo de alguna manera, a lo largo de mi curso menciono muchísimos científicos. De español solamente hay uno, Máximo Sandín, no hay ninguno más. Entonces, los españoles no estamos ni se nos espera, porque lamentablemente la cultura española está más pensada en conocer una cosa concreta y después en tratar de pelearse con el que no piensa así
y en diatribas absurdas, ¿no? Que yo las veo en las redes sociales continuamente, peleas que no vienen a cuento de nada, que en tratar de comprender todo el complejo, ¿no? Entonces, nosotros no estamos ni se nos espera y al mismo tiempo pues estamos más pensados en defender una verdad que esto. Pero otro aspecto importante es que no nos importa perder el tiempo y el tiempo en definitiva es lo más importante que tenemos. Entonces yo me he encontrado con muchísima gente que prefiere no pagar, tragarse cientos de vídeos de YouTube para al final acabar escribiéndote un día las conclusiones que han sacado y tú, con toda la sinceridad del mundo, decir, madre mía, qué pérdida de tiempo y qué autodestructivo es la conclusión que has sacado. Entonces, no es que seas un guía, es que yo pienso que si tú eres una persona que buscas la verdad y te explico que hay un científico que descubrió que en las células se producen reacciones nucleares y eso no hace que hagas, wow, no eres un buscador de la verdad. No lo eres. Entonces, sé sincero contigo mío. Estás reafirmando todo un sistema de creencias para luchar contra un mundo que efectivamente es distópico. Mm. Pero no hay un espacio, o sea, hay gente que está muy quemada de ese mundo distópico y han encontrado en muchas de las cosas que decimos una justificación de su vida, pero es que esto no es una justificación de su vida. O sea, yo no me tengo que preocupar de por qué Luis Kerbrand no es conocido. Mi obligación es explicarte la maravillosa ciencia que hay detrás de Luis Kerbrand, de Lakoski, de Arsonval, de Prioré, de Schauberger y de un montón de tíos que fueron verdaderos portentos, pero estar siempre continuamente preocupándote en por qué esto no se sabe y no sé qué, a mucha gente le ha llevado una justificación de su vida, del enfado que tienen con la vida. Y si tú estás enfadado con la vida, no puedes acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura hispanohablante no nos importa perder el tiempo y dedicar horas y horas de tiempo a investigar cosas fútiles. En cambio, en Estados Unidos, cuando alguien viene y te dice, oye, esta formación vale tanto, la gente no piensa como aquí, decir, uy, sí, pero en YouTube lo puedo encontrar gratis. No, no. Piensan y razonan de que realmente es una inversión en lo más importante que tienes, que es el tiempo. Porque hoy estamos a 11 de julio del 2025 y no va a volver a haber otro 11 de julio del 2025. Mañana será 12 y no puedes volver a vivir esa vida. Y eso es algo que a mucha gente no les entra en la cabeza. Entonces, yo muchas veces, y eso es algo, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la cultura americana, no existe tanto. O sea, la gente no pierde tanto el tiempo y entiende que formarte debe de muchas veces equivaler a un esfuerzo económico, pero que es un esfuerzo económico que es, ante todo, una inversión al 101%. Pues los cursos de la luz son una inversión al 101% en tu conocimiento y en tu crecimiento como persona. Implican un Entonces, compromiso. claro, implican un compromiso. Ese compromiso de desmontar también tus creencias, de dejar de enfadarte con el mundo y todo eso, se supone que va implícito con lo que estamos explicando, porque a mí me cansa la gente que está enfadada con el mundo y tal. Claro, Y claro. por último quería decir, en relación al principio de lo que has dicho, hay un apunte que yo quiero hacer, porque yo cada vez me doy cuenta de que más que la gente huir de la verdad, la gente de lo que huye es de la libertad. Ah, Porque si el conocimiento te hace libre, si el conocimiento te hace libre y lo que estás aprendiendo en la formación reglada es aburrido, anodino y te lleva a ser una pieza que encaja en un puzzle completamente distópico, a lo mejor tu problema no es querer saber la verdad, a lo mejor es que tú tienes un compromiso contigo mismo, con tu propia libertad de ser, porque huimos de la libertad. Y no hay nada mayor que abrir la televisión y darte cuenta de que todos los partidos políticos, todas las doctrinas económicas, todas estas cosas que salen en estos grandes medios de desinformación están relacionadas con un aspecto fundamental, que es entrégame tu energía para que yo gestione tu vida. ¿Por qué? Porque tú no eres lo suficientemente hábil como para ser un ser libre. Entonces, más que huir de la verdad, que es lo que yo comentaba el otro día en Eclécticos, yo creo que el hombre huye y le da pánico la libertad. sí, digamos, asumir su propia energía y ser una parte creadora del universo, de la vida, como lo queramos llamar. Ese es el gran cambio, ¿no? Para mí en el recorrido de autoconocimiento, así lo entiendo yo,
Hay una parte primero que es de sanación, que es de mirar toda tu oscuridad, todas las creencias que te tienen totalmente confundido, tus vacíos. Y en la medida que vas atravesando esa parte más depurativa, la vía purgativa que decían los medievales, luego viene una etapa más creativa, en la que uno se da cuenta que entra en sincronía con la vida, empieza a sintonizarse con la melodía de la vida y empieza realmente a crear un diálogo de Exacto. pregunta y respuesta en el que tú eres co-creador de esa realidad, pero todo eso lleva un trabajo enorme, ¿no? De mirar, de sanar, de purgar, de cuestionar, de transformar, y luego llega, pues, los frutos, que es vivir esa libertad, ¿no? La libertad realmente no nos la puede dar un sistema de derecho, un partido político. La libertad ha de ser de alguna manera encarnada a través de ese recorrido que va del conocimiento a la acción, ¿no? Y ese es un proceso que tiene unas fases, aparentemente yo diría que es un coste, porque luego te das cuenta de que es una ganancia soltar todo lo que te impide ser libre, pero al principio se ve como una renuncia, un coste, y luego te vas dando cuenta que realmente era una etapa necesaria para llegar a vivir tu libertad, ¿no? Una libertad que yo diría que es impersonal porque ni siquiera la elegimos, nos es dada, ¿no? Esa idea de destino, de misión, de vocación, al final es impersonal, y cuando uno la descubre, ahí está esa fusión entre el deber y la libertad. No sabes si es un deber lo que haces o es tu manera de ser libre, es una paradoja, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así. Bueno, Artur, llevamos creo que una hora. Sí, Sé que si me suele. relajo nos vamos a las 3 horas, pero no era el acuerdo que hemos llegado. Y también para que, bueno, pues el público le llegue esta información en pequeñas dosis, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por atendernos, por abrir también tu conocimiento de la tradición primordial, y nos vemos la semana que viene en Barcelona. Bueno, En las jornadas que vamos a realizar en la Fundación Plural 21, vamos a hacer unas jornadas donde va a estar Asier Arregui, va a estar también Paco Vinagre, de Libertad Emocional, y mi editor, John Ortega Rodríguez, del editor de CAUAC, donde vamos a compartir diferentes charlas. En la descripción del vídeo os dejaremos también si lo deseáis, un poco más de información para que podáis ir y reservar vuestra plaza si queréis vernos ahí en Barcelona. Así que va, nada, va a ser en la gracias sede Alejandro. Plural 21, ¿no? Plural 21 Sí, del 18 al 20 de julio. exacto, del Bueno, 2025. eso. Bueno, Artur, muchas gracias por compartir este rato. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.